Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Herrera Montilla, estudiante de la Universidad Abierta de a Distancia UNAAD de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y a continuación voy a desarrollar una actividad cuya finalidad es la instalación del sistema operativo Windows 10 Professional y el sistema operativo de Linux, versión Linux, ¿cierto? Distribución Linux Ubuntu en su versión 20 LTS, ¿cierto? Esto en la modalidad de Dual Boot. Dual Boot, ¿qué significa? Que en un mismo PC voy a tener dos instancias de sistema operativo, una instancia con Windows 10 y una instancia con Linux. Y al iniciar el equipo, pues yo voy a poder escoger por qué instancia del sistema operativo deseo iniciar sesión, ¿sí? Básicamente. Entonces, para llegar a cumplir con este objetivo, debo seguir unos pasos, ¿sí? Sencillos. Inicialmente se lo voy a describir someramente y luego ya lo vamos desglosando uno a uno. El primer paso sería obtener, ¿cierto?, las imágenes oficiales de cada sistema operativo. Para ello nos dirigimos a cada una de estas URLs. ¿Listo? Segundo paso, entonces cada imagen descargada, ¿cierto?, debe ser colocada, puesta en un dispositivo USB o CD, ¿cierto?, aunque los CDs pues ya están casi que deprecados. Entonces hablemos de un dispositivo USB de mínimo 8 GB, eso sí, con los que en donde vamos a pasar el instalador, ¿cierto?, a donde vamos a copiar la imagen del instalador de cada sistema operativo, ¿sí? Pues en este caso, como tenemos el sistema operativo, sería necesario dos USB o hacer la instalación de uno, borrar y luego copiar el otro instalador y así sucesivamente. Listo. Como en nuestro caso, ¿cierto?, en el ejercicio que vamos a desarrollar, vamos a utilizar un ambiente virtualizado, no sería necesario, podemos prescindir del uso de la USB. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar VMware Workstation Player, que básicamente me permite cargar la imagen, ¿cierto?, directamente a la instancia que yo cree, y se va a ver como si fuese una unidad de CD o una unidad USB, ¿sí? Entonces no es necesario crearla en este caso. Si lo fuésemos a hacer en un equipo totalmente físico, ¿cierto?, entonces ahí sí sería necesario hacer unas configuraciones en la setup y además entonces tener el ISO en un dispositivo extraíble, en este caso una USB. Bueno, listo. El tercer paso sería descargar e instalar VMware Workstation Player, ¿cierto? Es gratuita en la página oficial de VMware. Descargar, instalarlo y como cuarto paso, pues ya una vez instalada la instancia de VMware, toca crear, ¿cierto?, la máquina virtual con los requisitos mínimos de disco duro, de memoria RAM y de sistema de archivos, ¿cierto?, que satisfagan ambos sistemas operativos. Bueno, en cuanto al sistema de archivos, pues no es posible satisfacer ambos sistemas operativos porque Windows es un sistema operativo NTFS y el otro es un sistema de archivos diferente. Ya ahorita al momento de la instalación lo explicaremos, ¿cierto? En cuanto a disco y RAM, pues sí podemos hacer que satisfagamos ambas instancias, ¿cierto? Pues porque el disco lo podemos particionar según las necesidades de cada sistema operativo, y la RAM pues vamos a asignar un mínimo de 4 GB que satisface a ambos sistemas operativos. Bueno, una vez realizado este proceso, ¿cierto?, entonces como ya tenemos descargadas las ISO, ¿cierto?, entonces lo que vamos a hacer es montar esas imágenes e iniciar el proceso de instalación. En primera instancia vamos a instalar Microsoft Windows 10 Professional, ¿sí?, en la máquina virtual, y posterior a ello, ¿cierto?, ahí sí vamos a instalar entonces Ubuntu, ¿sí?, en la partición. Bueno, importante, ¿no?, en el momento de instalación del sistema operativo Windows 10, en la instancia de particionamiento, vamos a dejar una partición libre, limpia, ¿cierto?, sin ningún tipo de formato, para la instancia de Linux, ¿sí? Y luego, entonces, cuando ya estemos en el proceso de instalación de Ubuntu, entonces vamos a coger esa partición que dejamos aquí volando, ¿cierto?, y la vamos a condicionar según el sistema de archivos que trabaja Ubuntu para que funcione la versión de Ubuntu. Entonces básicamente esos son como los pasos que vamos a desarrollar inicialmente. Entonces ahora sí vamos a desglosar paso por paso. Entonces, por ejemplo,
Paso uno, pues obtener las imágenes oficiales como recomendación de seguridad, ¿cierto? No es viable, no es adecuado tomar imágenes, ¿cierto? De sitios no oficiales, ¿sí? De sitios no oficiales por temas de seguridad, de hackeo, bueno, de todo lo que hoy en día nos afecta como por temas de seguridad en la información, ¿cierto? Entonces, acudan siempre a las fuentes oficiales de cada sistema operativo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a Microsoft. Básicamente Microsoft ofrece una herramienta, un pequeño software que nos permite seleccionar el sistema operativo que deseamos obtener y su respectiva versión. Nos recordemos que Windows 10 tiene múltiples versiones y cada versión pues tiene un conjunto de limitaciones, ¿sí? Entonces, personalmente siempre utilizo Windows 10 o la versión de Windows Pro, ¿sí? Es la que más la que más utilizo, pues porque tiene todas las herramientas necesarias, aunque es un poco más pesada, ¿cierto? Está diseñada para equipos pues con unas características mínimas un poco más por encima de las normales, entonces pero es la versión que viene completa, ¿sí? Entonces no utilizo otras versiones diferentes a esa, ¿sí? Para este caso, pues vamos a que es una instalación académica, pues no tenemos licenciamiento, ya sabemos que siempre debemos utilizar software licenciado, respetando derechos de autor y demás. Entonces, la herramienta, básicamente cuando doy clic acá, me descarga este archivo, Media Creation Tools, básicamente. Al ejecutarlo, lo vamos a ejecutar como administrador, ¿sí? Le damos clic derecho, ejecutar como administrador para que el programa pueda hacer todo su trabajo, ¿sí? Aceptamos aquí los términos y condiciones de la licencia. Él empieza a hacer como un análisis preparativo de nuestro propio sistema operativo, ¿sí? Normalmente toma aparte del licenciamiento que tengamos en nuestro equipo local y los adhiere a la versión ISO que nos empieza a generar, ¿sí? Vamos a hacer ese proceso, esperar que el programa trabaje. Bueno, continuamos. Entonces, básicamente, aquí el equipo va a preguntar, bueno, ¿desea actualizar este equipo ahora? Entonces, o crear un medio de instalación en USB, DVD o descargar la ISO para hacer el proceso en otro PC, ¿sí? En este caso, bueno, si quisiesen actualizar su propio PC, pues ya saben qué opción utilizar, ¿cierto? Pero en este caso, para el ejercicio necesitamos es obtener la ISO, ¿sí? Entonces le vamos a dar crear medios. Damos clic en siguiente, ¿cierto? Importante, vea, todo este tema ya lo toma de la versión actual que tengamos en el sistema que tenemos, en el que estamos realizando el proceso de creación de la imagen, ¿sí? Si alguna de estas opciones no satisface sus necesidades, pues simplemente quitan este chulito y, ¿cierto? Este check de selección, y ya aquí ustedes podrían seleccionar el idioma, la versión de Windows y la arquitectura, ¿sí? La arquitectura, o vea, como pueden observar, podemos descargar la versión para ambas arquitecturas, ¿sí? 32 y 64 bits. ¿Listo? Importante, aquí sí lo que sí no permite es cambiar la edición, ¿sí? La edición de Windows 10, ¿sí? Por defecto, como yo tengo Windows Professional, entonces me va a tomar Windows 10 Professional, ¿sí? Es como lo único que no permite aquí seleccionar. Entonces vamos a dar siguiente, ¿cierto? Después de que tengamos los criterios adecuados seleccionados, nos va a preguntar que si vamos a crear de una vez, ¿sí ves? O la memoria USB, y me indica qué capacidad mínimo debe tener, como les indicaba era de 8 GB, aquí me lo confirma, y en su defecto, y para el ejercicio práctico que vamos a realizar, entonces vamos a crear un ISO. ¿Para qué? Para poder instalarla posteriormente, pasarla a un CD o una USB, y en nuestro caso para poder montar esa imagen en VMware. Damos clic en siguiente. Nos pregunta que dónde deseamos guardar la imagen, ¿cierto? Yo ya he hecho el ejercicio, en el mes de febrero hice un ejercicio de descarga, entonces digamos que vamos a repetirla para obtener la versión más reciente del sistema, ¿sí? A fecha hoy que estoy haciendo la grabación del video, ¿listo?
entonces 0204 del 2021, le damos guardar y la herramienta de creación de la imagen va a empezar su proceso. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que vamos a obtener la versión más reciente del sistema operativo con las últimas actualizaciones, ¿sí? Y que vamos a poder hacer una instalación de forma nativa, ¿sí? que es mucho mejor que realmente las actualizaciones recibidas directamente por Microsoft, que a veces generan inestabilidades en el sistema operativo Windows. ¿Listo? Bueno, aquí esperaremos hasta que llegue a un 100% y ahí en ese momento ya habremos obtenido nuestro sistema operativo. Bueno, mientras el sistema operativo, ¿cierto?, de Windows 10 se descarga la ISO que necesitamos, vamos a observar cómo descargar la ISO de Ubuntu. Esa es todavía mucho más fácil. Sencillamente venimos a la página oficial de Ubuntu, ¿cierto? Buscamos en los downloads, ¿cierto?, la versión que dice Ubuntu Desktop, que es bueno, Ubuntu para escritorio, ¿sí? Y la versión actual, la más estable, es la LTS, la 20. Le damos, pues, clic en descargar. Realmente es una cuestión muy sencilla, que hacen unas preguntas, pero pues ustedes quieren diligenciarlas y no hay problema. Y por posterior a ello, sencillamente nos genera aquí es mucho más sencillo, nos genera la ISO, damos guardar, le decimos en dónde y listo. ¿Cuál es el resultado final de esto? Este archivo, Ubuntu, si es la ISO que necesitábamos. Entonces digamos que Ubuntu es mucho más sencillo para hacer el ejercicio. Importante es la versión 64 bits, ¿no? Bueno, que Ubuntu ya no viene en 32. Bueno, continuando con nuestro video y mientras la imagen de Windows 10 se genera, ¿cierto? Entonces vamos a pasarnos a esta opción, ¿sí? A este requisito que es descargar e instalar VMware Workstation. Yo utilizo me parece muy práctico y útil, pero pues están VirtualBox, bueno, hay otros virtualizadores que ustedes pueden ubicar en Google y instalar. La mayoría son open source. Esta tiene su versión de pago también y tiene su versión gratuita, entonces básicamente vamos a venirnos por la versión gratuita. Entonces, ¿a dónde ingresamos? A esta URL. Aquí es muy sencillo, le damos a descargar ahora, ¿cierto? Nos pregunta, nos da la versión, al día de hoy la versión más reciente, la 16.11, ¿cierto? Nos da una información sobre la versión. Nos indica, ¿sí?, para Windows, la versión para Windows y la versión para Linux respectivamente. Pues en este caso estoy sobre un sistema operativo Windows, entonces voy a descargar la versión de mi sistema. El instalador, le doy guardar, inicia el proceso de descarga, esperamos un momento. Nos vamos a la carpeta de descargas y lo ejecutamos siempre como administrador, pues, para que no se presenten inconvenientes ahí de accesos, básicamente. El proceso de instalación de VMware es muy sencillo. Aquí, siguiente, aceptar, pues, los términos y condiciones del licenciamiento del producto. Aquí básicamente, bueno, es importante, sí, el driver
del teclado. Aquí pues chequear actualizaciones. Esto es donde va a colocar iconos en el menú de programas y en el escritorio. Siguiente, instalar. Vamos a pausar pues, para no ser tan extenso mientras termina el proceso de instalación. Bueno, una vez terminado el proceso de instalación, ¿cierto? Pues aquí nos indica que ingresemos el licenciamiento, pero pues como lo vamos a utilizar en versión free, le damos finalizar. Este virtualizador pues exige reiniciar el equipo, entonces le daríamos yes para reiniciarlo inmediatamente. En este caso, como tengo el proceso de creación de la imagen de Windows, pues todavía no le puedo dar que se reinicie. Entonces vamos a esperar que termine el proceso y ahí sí le damos reiniciar al equipo. Bueno, ya concluido, ¿cierto?, la creación de la ISO del sistema operativo Windows 10. Entonces el sistema pues de una vez me ofrece la opción de enviarlo a un CD y eso. Pues básicamente lo que vamos a darle es clic en finalizar. El programa de instalación de creación de la ISO pues genera unos archivos ahí que no son necesarios y por ende al finalizar el proceso lo que hace es limpiarlos. Vamos a esperar un momento que concluya esta actividad para continuar con el reinicio del equipo por el tema de instalación del VMware. Listo, el proceso de limpieza de los archivos temporales de la creación del ISO pues ya concluyó. Entonces ahora lo que voy a hacer a continuación es reiniciar el equipo. Listo, entonces en contados minutos nos volvemos a encontrar. Bueno, ya continuamos ahí entonces con el proceso. Repasemos. Entonces primero descargar las dos imágenes oficiales, ¿cierto? Los archivos ISO de cada uno de los sistemas operativos, en este caso Windows 10 y Ubuntu, ¿cierto? En este caso, teniendo en cuenta que vamos a hacer la instalación en máquina virtual, ¿cierto? Pues entonces instalar Workstation Player de VMware, ¿cierto? Y posterior a ello, ¿cierto? Ahora sí vamos al punto 4, que vendría siendo la creación de la instancia virtual, ¿cierto? De la máquina virtual para la instalación de los dos sistemas operativos. Entonces observamos, ya reiniciamos el equipo, ya tenemos acá en el escritorio el respectivo icono de VMware. ¿Sí? Seleccionamos y pues si lo fuéramos a utilizar en índole empresarial y eso, pues daríamos aquí, tendríamos que licenciarlo, pues en este caso como el mismo software lo indica, le voy a dar un uso free, gratuito, un uso no comercial y le damos continuar, finalizar. Listo. VMware es muy sencillo de utilizar también, entonces vamos a darle crear una nueva máquina virtual, ¿cierto? Podríamos abrir una que ya tengamos creada, pero en este caso vamos a crearla desde cero. Entonces digamos que esto es muy intuitivo, ¿sí? Me pregunta ¿usted va a utilizar algún disco? Como en mi caso yo no tengo unidad de CD, pues eso ya estaba casi obsoleto. Entonces tengo esta opción, si la tuviese, ¿cierto? Para de una vez seleccionar la imagen desde el CD. Me dice, ¿tengo un archivo ISO? En mi caso sí, claro, efectivamente tengo un archivo ISO, ¿cierto? Entonces podría yo seleccionarlo, ¿cierto? De una vez. Aquí ya es performance. Listo. Y tendría que venirme yo a donde tenga guardadas las ISO, ¿sí? Básicamente. Entonces vamos a entrar aquí a las ISO y en este caso recordemos que vamos a iniciar con la instalación de Windows 10, ¿sí? Entonces la que descargamos hace un momento. Listo. Le damos siguiente. Entonces aquí ya nos pregunta, ¿cierto? Ok, pero antes, se me olvidó antes, en caso que no quisiéramos hacer la instalación, ¿cierto? Que no tuviéramos la ISO, sino que quisiéramos crear la máquina virtual limpia, podríamos utilizar esta opción, ¿sí? Que es básicamente instalar el sistema operativo más tarde.
¿sí? De una vez, como ya tenemos la ISO, podemos utilizar la ISO de una vez. Entonces me pregunta, ¿qué sistema operativo? Linux, otro, bueno, entonces le voy a decir Windows. Windows, ¿qué categoría? Entonces acá están todas las categorías, ¿sí? Entonces yo le digo, es un Windows 10 Professional, entonces aquí está, ¿sí? De 64 bits. Entonces, él lo deduce también ahí. Listo. Este es el nombre que yo le voy a dar a mi máquina virtual. En este caso le voy a poner Windows Ubuntu. ¿Sí? Windows Ubuntu. ¿Listo? Me pregunta que dónde la voy a almacenar, si dónde voy a guardar esa máquina virtual. Bueno, en mi caso, como tengo particionado el disco, ¿cierto? Entonces el disco C tiene menos espacio que el disco D. Entonces en el disco D es donde tengo el espacio suficiente para crear la máquina virtual. Entonces voy a hacerlo acá. En el disco local D vamos a crearnos una nueva carpeta, virtualización, ¿cierto? Y en esa carpeta de virtualización le vamos a decir que nos cree todo, ¿sí? El nombre, listo. Siguiente. Bueno, entonces acá llegamos a esta parte tan importante, que era de la selección de los requisitos mínimos, ¿sí? En este caso acá el VMware me está preguntando, oiga, ¿cuánto espacio en disco necesita? Bueno, si nos vamos a los requisitos mínimos de cada uno de los sistemas operativos, vamos a entrar aquí al anexo, creo que es este es el de Linux, por ejemplo. Entonces tenemos tener en cuenta que mínimo, son estos los requisitos mínimos, necesitamos un procesador de 2000 GHz, ¿no? Una memoria RAM de 4 GHz, de 4 GB, qué pena, 4 GB, cierto, memoria RAM, vea, esto no tiene acá. Memoria RAM de 4 GB y un espacio en disco que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿cierto? De 25 GB, ¿sí? Bueno, eso es lo que necesita Linux. Ahora miremos cuánto necesita Windows en los requisitos mínimos. Creo que instalación. Ahora, Windows 10 Professional, ¿cierto? Necesita también, ¿cierto? Un procesador que ande mínimo a 2000 GHz, 2 GB de RAM, aunque realmente con 2 GB anda muy mal. Eso, ambos lo mínimo para que anden con ciertas características, con un desempeño básico, es de 4 GB. Y el espacio en disco duro indica que necesita 32, entonces 32 de Windows, ¿cierto? Y 25, sí, 25, entonces estamos hablando de 57 gigas. Entonces vamos a darle un espacio en disco de 60, ¿sí? De 60 gigas, aquí ya lo tenemos listo, de 60 gigas para ambos sistemas operativos, y estaríamos cumpliendo con ese requisito mínimo. Y pues vamos a dejarlo un poquito más holgado, vamos a dejarlo de 70 gigas, ¿sí? Entonces hay dos tipos de discos duros que podemos tener en una máquina virtual, ¿cierto? Uno con un espacio fijo, ¿sí? De 70 gigas, y otro con un espacio que vaya a ser copado hasta 70 gigas, pero de manera en la medida en la que yo vaya utilizando el disco, ¿sí? Es decir, que realmente inicialmente no tengo las 70 gigas, ¿sí? En la primera opción inmediatamente tengo las 70 gigas disponibles. En la segunda opción, en la medida que yo vaya llenando el disco con información, ¿cierto? El disco virtualizado, pues se va a ir ampliando progresivamente hasta la capacidad máxima que yo le haya colocado, ¿sí? Vamos a dejarlo de una vez que nos queden las 70 gigas disponibles de inmediato. Aquí nos hace un pequeño resumen de lo que estamos haciendo: el nombre de la máquina virtual, donde lo voy a guardar, la versión, el sistema operativo base que voy a tener, que en este caso es Windows 10 de 64 bits, y el tamaño del disco y el tamaño de memoria, ¿sí? Como aquí ya me sugieren, ¿sí? 2 GB, 2048 megabytes es igual a 2 GB, ¿sí? Pero ¿qué pasa? 2 GB pues realmente no me voy a colgar
En este caso en el equipo en el que estoy realizando pues el trabajo, ¿cierto? Cuenta con estas características. Primero pues tengo un Core i5 de cuarta generación de 3200 GHz, ¿cierto? Tengo 12 GB de RAM disponibles, de las cuales pues tengo 11, entonces digamos que tengo una disponibilidad de recursos hasta ese límite. Y pues ya saben, ¿no? Un procesador de 64 bits, compatible con 64 bits. Entonces en ese orden de ideas, de estas gigas que tengo disponibles y teniendo en cuenta cuánto me estoy utilizando actualmente, porque pues eso también depende, o si no voy a volver mi equipo local, el host lo voy a volver se va a poner muy lento. Entonces vamos a validar cuánta me estoy consumiendo. Me estoy consumiendo un 39%, un 40% de esas gigas, entonces, y me está quedando disponible 7 gigas. Bueno, voy a utilizar 4, voy a quedar con 3 punto algo para el host. Yo creo que podemos navegar muy bien con esa capacidad. Entonces vamos a cambiar este valor de memoria, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a decir, oiga, sí, no, pero hágame un favor, cámbieme ese valor de memoria y déjeme lo mínimo en 4, ¿sí? Ya, eso es. Entonces, aquí están los requisitos mínimos, ¿no? Esto ya, 1 giga, no recomendado, ni quien lo recomienda. 2 gigas es lo recomendado y pues de ahí para arriba pues lo que usted más pueda, ¿sí? Sin sobrepasar la capacidad de memoria actual del dispositivo host, porque si no ahí también voy a afectar el desempeño del equipo. ¿Listo? Por el momento hay otras cosas que configurar, por ejemplo el número de procesadores, ¿sí? Yo le puedo decir, como el mío es un quad core de 4 núcleos, digo, entonces pues de esos 4 núcleos le voy a decir, oiga, la máquina virtual utilice 2 cores, ¿sí? Esto para la virtualización es importante, sin embargo por el momento no lo vamos a tocar, pero es muy importante tener habilitado la virtualización, ¿sí? En la setup de la board toca habilitarla para que este tipo de software funcione adecuadamente. Yo ya lo tengo realizado previamente. Listo. Creo que aquí no hay más nada sino darle finalizar. Entonces aquí ya tenemos creada nuestra máquina virtual. Hasta este momento no hemos hecho más que configurar la máquina virtual pues para que reciba el sistema operativo Windows, ¿sí? Entonces vamos a iniciar, vamos a darle play virtual machine, que básicamente es arrancar la máquina virtual. Como ya le suministramos el CD, ¿cierto? Bueno, acá está pidiendo unas actualizaciones, entonces espere a ver qué vamos a hacer. Creo que está actualizando primero el firmware. A ver un momento, y si no pues reiniciamos el proceso. Si observaron que ya me estaba indicando que tenía un CD, que si deseaba iniciar por dicha configuración. Hoy en día pues la instalación de sistemas operativos es una cuestión muy sencilla, es un siguiente, que cosas particulares que hay que tener en cuenta, pues el particionamiento del disco, el sistema de archivos, básicamente como esos detalles, ¿sí? A mí personalmente me gusta particionar el disco, dejar la partición que recibe el sistema operativo, ¿cierto? El disco local C, generalmente lo dejo de un tamaño pequeño, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que el tema de la lectura al inicio del sistema operativo pues sea mucho más rápida, ¿sí? Bueno, aquí básicamente me están emulando como la setup, ¿sí? Me están emulando la setup, entonces aquí lo que vamos a hacer es, aquí básicamente es como emular una setup, digamos que por dónde voy a ingresar y todo el tema que podría uno configurar en la setup real de un equipo, pues lo tengo acá disponible, ¿sí? Y no, aquí podría entrar a la setup, configurar opciones, lo típico que puedo configurar en la setup, la partición de seleccionar el tipo de inicio, por qué unidad, si por el USB, por disco, por el equipo, por el CD, o disco duro o por el CD, ¿sí? Cuando se tienen unidades de CD. Entonces digamos que eso es lo que puede hacer uno. Entonces digamos que por acá no vamos a hacer nada, y por aquí por el momento pensaría que tampoco nada. Esto es internal. Yo pensaría que por aquí no hay que hacer nada más. Entonces vamos a decirle acá
Entonces ahí me está preguntando, ¿sí? Que para iniciar por el CD. Entonces sí es, como se acuerdan que cuando descargué la ISO me permitió seleccionar qué tipo de ISO quería, si de 60, que el ISO tuviese la versión 64 o 32 bits, en este caso vamos a instalar la de 64 bits, ¿sí? Entonces tenemos ahí la opción para iniciar el proceso. Aquí ya iniciamos el proceso de instalación de Windows 10. ¿Cuánto toma esto? Pues realmente dependerá del equipo que esté, en el cual de las características, ¿cierto?, disponibles en el equipo que se esté realizando la instalación. Generalmente no toma más de 10 minutos. Un proceso de instalación, 10-15 minutos pensaría en los casos más extremos. Aquí básicamente el instalador del Windows 10 lo primero que me permite instalar o configurar más bien es el idioma, ¿sí? Personalizar mi idioma, el formato de la fecha y la hora, ¿cierto? Entonces aquí básicamente pues el idioma español internacional, y aquí sí podría yo irme a la minucia y buscar español Colombia para personalizar el tema de los símbolos de moneda y la hora, ¿sí? Teclado Latinoamérica, o el que le guste en inglés, pues hay algunas personas que les gusta en inglés, lo pueden colocar en inglés, pero pues para el caso vamos acá, le damos siguiente, ahora vamos a darle instalar ahora. Subsiguiente a esto lo que vamos a hacer es el proceso de particionamiento del disco, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los requisitos mínimos de cada sistema operativo, aquí pues si tuviésemos la clave del producto, entonces la suministraríamos. Como en este caso es educativo, no lo vamos a hacer, entonces le vamos a dar no tengo la clave, listo. Entonces observemos, ¿sí? Recuerdan que al principio, cuando estábamos descargando la imagen, no me permitió seleccionar la versión de Windows que yo necesitaba. Entonces lo que sucede es que él me empaqueta todas las versiones disponibles, ¿sí? En este caso, como les indiqué, vamos a hacer la instalación de la Windows 10 Professional, ¿sí? Windows 10 Professional. Entonces seleccionamos, está la Home, esto es un para equipos con características muy básicas, ¿sí? La verdad no he ampliado la información en estas otras versiones, porque como les digo, la versión que siempre utilizo de Windows es la versión Pro, porque es la más completa. Damos continuar. Aceptamos los términos y condiciones de la licencia del software, ¿cierto? Ahora me pregunta que si deseo conservar configuraciones. No, vamos a darle personalizar instalación, ¿cierto? Esta es un poquito más avanzada, como observan. Recuerden que cuando creamos la máquina virtual le asignamos una capacidad en disco, en este caso fueron 70 gigas. 70 gigas me dice espacio sin asignar, ¿sí? Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a particionar esas 70 gigas, dejando las particiones que necesita Windows para funcionar, ¿cierto? Y una partición limpia, que no le vamos a hacer ningún trabajo, ¿cierto?, extra, que va a ser la partición que va a soportar la instalación de Linux. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, vamos a crear una nueva partición dándole clic en nuevo. Ya sabemos cuál es el requisito mínimo de Windows 32 GB, ¿sí? Bueno, como le dejamos holgado ese requisito, entonces vamos a configurarle unas 40 gigas. Un momento. No, creo que no deja escribir. Bueno, no deja de escribir, pero debería dejarme escribir. Ya, 40, listo. Tenía apagado el teclado numérico. Listo, vamos a darle 40 gigas a nuestro Windows. Listo. Le damos a aplicar. Listo. Estamos teniendo un problema. Vean, ¿sí? Aunque hay unos requisitos, y vea, acá me está exigiendo que tenga más. Me está exigiendo que tenga. Ok. Discúlpenme acá, pero es que en la 40 megas no son 40 gigas, es 40.000 megas. Entonces vamos a eliminarla.
ya entiendo, nuevo, sí, es 40.000. 40.000, ¿sí? Listo. Ahora sí lo aplicamos. El Windows por defecto necesita otras particiones, ¿sí? Básicamente de donde guarda información del arranque, del inicio, ¿cierto? Entonces él automáticamente crea esas otras particiones. Y como observan, voy a dejar 30 gigas libres disponibles para la instalación del otro sistema operativo. ¿Listo? De las tres particiones que se generan cuando estoy haciendo el proceso, la que debo seleccionar es la partición que dice principal, ¿sí? Que es donde voy a instalar el sistema operativo. Aquí yo qué podría hacer, darle formatear, ¿sí? Si gusta, pero realmente el instalador ya lo hace, ¿sí? Entonces aquí al darle siguiente, lo primero que va a ser formatear esas particiones y empezar a copiar los archivos para el proceso de instalación. Entonces démosle clic en siguiente. Como esto puede tardar un tiempo prudencial, entonces voy a pausar un poco el video y ya continuamos. Bueno, aquí ya continuamos, ya terminó el proceso de copia de copiar los archivos, ¿cierto? Y se está reiniciando ya el equipo. Casi concluimos el proceso de instalación. Como les digo, esto dependerá mucho del equipo base, del host que contenga la máquina virtual y la disponibilidad de recursos. En un equipo físico pueden presentarse parpadeos de la pantalla, pueden, sí, hacer varios reinicios, pues porque básicamente lo que hace es instalar el conjunto de dispositivos que tengamos, ¿sí? Tarjetas de video, tarjetas RAM, bueno, inclusive, sin embargo, pues lo que es la parte de tarjetas de video y eso sí generalmente requieren instalación de drivers posteriores. Ya a continuación vamos como a seleccionar cierta información de privacidad, de control de información y literalmente ya se puede decir que el sistema operativo está instalado. Voy a estar realizando cortes pues, para no hacer tan largo el video pues viendo lo mismo, ¿sí? Y voy a ir reactivando el video en la medida en la que haya información importante que evidenciar. Listo, entonces aquí ya nos pide configurar la región, pues dependiendo de nuestro país, confirmamos que es Colombia, en nuestro caso le damos que sí.
la distribución de teclado, aunque pues ya lo habíamos indicado anteriormente, pero pues acá vuelve y lo pregunta. Ya vamos a dar español Latinoamérica. Siguiente. Y si queremos configurar una segunda distribución, en mi caso no, entonces damos omitir. Y pues toca esperar a que termine de configurar cosas ahí el instalador. Ahí realizó nuevamente un reinicio, sigue haciendo configuraciones. Bueno, continuamos, ya terminó de hacer sus configuraciones ahí el instalador. Ahora nos pregunta pues qué uso le voy a dar yo al equipo, ¿sí? Entre si es para una organización, una empresa, ¿cierto? O si es de uso personal, pues para nuestro caso de ejercicio es uso personal, le damos en clic en siguiente. Aquí pues usted sabe que Microsoft pues quiere que vinculemos nuestras cuentas de Hotmail, ¿cierto? A la cuenta y pues es chévere y no tan chévere, a veces me gusta y a veces no me gusta. Entonces digamos que en este momento vamos a crearnos una cuenta de tipo local, ¿sí? Si colocamos nuestro correo de Hotmail, ¿cierto? De Microsoft, entonces vamos a tener una cuenta que va a estar administrada inclusive por las funcionalidades de la nube y esto, ¿sí? Y si creamos una cuenta local sin conexión, pues esta va a ser diferente, ¿cierto? Va a ser solamente en el PC, ¿sí? Entonces, cuenta sin conexión. Aquí pues nos va a decir las ventajas de tener una cuenta de Microsoft. Pues digamos que le vamos a dar experiencia limitada, ¿sí? Para que nos permita crear el nombre de usuario. Entonces en este caso lo vamos a poner Windows. Yes. Windows. Yes. Pro. Listo. Le damos clic en siguiente. Nos indica que establezcamos una contraseña. Pues en este caso no lo vamos a hacer para que inicie sesión de una vez. Este es el tema que les comentaba de si permito cosas, de privacidad, de escritura. Por el momento vamos a dejar todo en sí, pero personalmente siempre quito la mayoría desactivo la mayoría de estas actividades. Y ya aquí se está creando el escritorio. Aquí demora la primera vez, demora un poquito. Ya la siguiente pantalla que vamos a obtener es el escritorio de Windows, conocido como escritorio de Windows. Y con eso podremos decir que tenemos instalado nuestro Windows 10 versión profesional. En este momento sí voy a dejar que corra el video pues para que observemos el momento en que haga el cambio al escritorio. ¿Qué seguiría? Pues en un ambiente real ya de instalación normal, pues ya sería validar el equipo, ¿cierto? En el administrador de dispositivos, validar si el equipo quedó con todos sus dispositivos bien instalados, ¿cierto?
los drivers, generalmente el que no quedó bien pues tiene un simbolito amarillo como de advertencia. Entonces pues ese dispositivo generalmente es el que toca hacer la instalación del driver, ¿sí? Para que funcionen bien. Generalmente temas como video y audio él los instala como con un driver estándar, ¿sí? Lo recomendable es no dejar ese driver estándar, ¿sí? Sino instalar el driver del fabricante respectivo, que si es una tarjeta, si tenemos una tarjeta de video así sea interna, cierto, o externa, no sé, de Nvidia, ¿sí? Entonces es necesario buscar en la página del fabricante el driver respectivo, cierto, que sirva compatible con la versión del sistema operativo que hemos instalado, y hacer esos cambios. ¿Para qué? Para que el equipo funcione correctamente, ¿sí? Bueno, si observan, aquí ya tenemos, aquí nos hacen una introducción ahí a Microsoft. Aquí ya está la barra de tareas, ¿cierto? Aquí podemos poner esto en full screen. No lo voy a poner en full screen porque me entorpece el tema de la grabación, pero aquí ya tenemos Windows 10 instalado satisfactoriamente. Está cargando todavía, son más tarde. Si observan, nuestra versión OK de Windows 10. Aquí que nos queda, pues ya sería instalar el paquete ofimático, bien sea una suite de pago como la de Microsoft o las open source que ya conocemos, ¿sí? Personalmente pues yo utilizo la suite de Microsoft, que es la más difundida y la más utilizada, ¿sí? Entonces Microsoft Word, Microsoft Excel, bueno, el paquete ofimático, configuración, como les decía, la validación de los drivers. ¿Cómo validamos los drivers? Sencillamente aquí en sistema, ¿cierto? Nos dirigimos, bueno, acá está, mira, cerca del equipo, nos dice qué versión estamos utilizando y todo. Pero, permítame un momento, esto es, no, qué pena, pero acá me tomó fue las características del equipo local. Entonces vas simplemente, acá ponemos esto en full screen, listo, aquí simplemente clic derecho, sistema. No, sí estaba en el local, perfecto. Entonces aquí ya estamos listos, como dice, con el sistema operativo debidamente instalado, ¿sí? Aquí lo que quiero mostrarles es que no lo encuentro porque está... Bueno, aquí resolución de la pantalla y esos temas, pero lo que quiero mostrarles es administrador de dispositivos, ¿sí? Este es el administrador de dispositivos. Por ejemplo, si se observan, miren, este quiere decir que es un dispositivo que necesita la instalación del driver, ¿sí? No quedó correctamente instalado, ¿sí? Y esto es lo que yo le digo, ¿sí? Adaptador básico de pantalla, ¿sí? Pues digamos que como este es virtualizado, pues no hay tanto problema, pero si fuese una instalación limpia en un equipo físico real, entonces sí sería necesario validar acá que todos estos dispositivos, tanto los dispositivos de red, de pantalla, ¿cierto? Y audio, que son como los más sensibles, estén debidamente instalados, ¿sí? Debidamente instalados. Y los procesadores, acá si observan, como le dije que 2 core, mi equipo tiene 4 cores, de los 4 le asignó 2 core. Y ya, básicamente eso serían las verificaciones posteriores en una instalación real, ¿cierto? Verificar que todos los dispositivos estén debidamente instalados, el que no, el que presente la advertencia, pues se instala el driver, ¿cierto? Y instalación del paquete ofimático y ya otro software como el lector de PDFs, el WinRAR, WinZip, ¿sí? Todo el paquete de software que uno requiere pues para las operaciones básicas en el equipo. Listo, ¿qué más nos continuamos? Bueno, con esto ya daríamos por concluida la instalación de Windows 10 Professional. Vamos a continuar ahora con la instalación, ¿cierto?, de Ubuntu. Bueno, para ello, permítame un momento. Bueno, continuamos. Estaba leyendo acá qué recomendación me están haciendo, pero pues realmente ahorita no la necesitamos. Digamos que para el ejercicio no la necesitamos. Entonces vamos a darle a apagar a la máquina, al sistema operativo
para proceder con el proceso de instalación del Ubuntu. Listo. Como vieron, tuve un uso mayor de memoria. Recuerda que estábamos sobre el... Sí, ahí se nota la diferencia, ¿sí? Claro, la máquina virtual consume bastante memoria. Básicamente 4 gigas. Sí o sí consumiría 4 gigas, que fue la que le configuramos, ¿sí? Entonces el uso de la memoria se copa. Bueno, continuamos. Entonces, dentro del proceso, ¿cierto? Dentro de los paso a pasos que habíamos definido, bueno, entonces ya descargamos VMware, ya creamos la máquina virtual, ya montamos la imagen de Windows 10 y ya realizamos la instalación, ¿cierto? Dejando la partición que vamos a utilizar para Ubuntu. Ahora, ¿qué nos queda? Montar, ¿cierto? La imagen de Ubuntu en la máquina virtual. Entonces, vamos a ello. Entonces, carajo, se me cerró. Esperar que abra VMware. Listo. Entonces acá está la máquina virtual. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a editar la máquina virtual. Hay dos formas de hacer esto, ¿sí? Y le vamos a decir que utilice, ¿sí? Que ya no utilice esta ISO, ¿cierto? Ya no utilice esta ISO, que es la de Windows, sino que por favor utilice la de Ubuntu, ¿sí? Listo. Le decimos abrir. Le vamos a decir OK y vamos a arrancar la máquina virtual. ¿Sí? Esperemos. OK, bueno, en un momento validar el sistema de inicio. No está booteando, ¿sí? Me toca configurar el setup para que bootee por el disco por la ISO que tenemos. Permítame un momento. Bueno, vamos a continuar con el proceso de instalación del sistema operativo. Como habían observado anteriormente, pues el sistema operativo nos estaba arrancando inmediatamente por el Windows, ¿sí? Por el Windows que acabábamos de instalar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Igualmente en una board, en un equipo físico normal, también tendríamos que entrar a la setup, ¿cierto? Y configurar las opciones de inicio, de booteo, ¿sí? Las opciones de arranque de la board, ¿sí? En este caso, como estamos en un ambiente virtualizado, VirtualBox, para ingresar a ese ambiente, a la setup, ¿cierto? Tenemos que reiniciar la máquina virtual y oprimir F12. F12 nos saldría esta pantalla que tenemos ahí en esta ventana que tenemos en pantalla. Venimos a setup, configurar opciones de inicio, opciones de booteo o de arranque, ¿cierto? Aquí podríamos eliminar, añadir, ¿cierto? En este caso vamos a cambiar change boot order. Entonces vamos a cambiar el orden de arranque, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, entonces acá están, ¿cierto? Entonces damos enter y acá estaríamos, ¿sí? Con más y menos del teclado numérico podemos cambiar el orden, ¿sí? Originalmente estaba así, ¿cierto? Entonces Windows Boot Manager, ¿sí? Entonces entraba siempre por Windows. Ahora lo vamos a pasar a que entre por la unidad de CD, que es la que nos está emulando el cargue de la imagen del archivo ISO del sistema operativo Ubuntu. Entonces lo vamos a subir. Listo, damos enter ya, pues ahí no hay más que hacer, ¿cierto? Y salimos, ¿sí? Comitear cambios y salir, ¿sí? Básicamente es guardar cambios y salir, ¿sí? Y ya con esto terminaríamos el ¿qué? Terminaríamos el proceso de configuración. Bueno, debería darle reiniciar mejor. Ahora, bueno, vamos a volver a iniciar, ¿cierto? A la máquina virtual, y ustedes van a observar que ahora ya no va a iniciar directamente por Windows, sino que va a leer, ¿cierto? El sistema de arranque, ¿sí? De booteo del instalador de Ubuntu, ¿sí? Entonces aquí ya tendríamos básicamente
listo o dispuesta la imagen de Linux para iniciar el proceso de instalación de Ubuntu. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el tema. Permítame un momento aquí. Bueno, entonces, bueno, como ya tenemos el arranque, ¿cierto? Ya estamos listos para iniciar el proceso. Aquí hay una serie de opciones que, bueno, que no vamos a detallar, pues porque no es el objeto de este video. Simplemente vamos a ir a la primera opción, que sería la opción indicada para arrancar el instalador. ¿Listo? Damos Enter, esperamos que cargue el instalador. Va a ser pues una carga de archivos, una copia de archivos. Parte del proceso que está realizando actualmente es verificando si hay otras instalaciones de otros sistemas operativos en el disco duro, ¿no? El instalador de este sistema, de esta distribución de Linux, es un instalador muy intuitivo, muy sencillo, nada que ver con los anteriores de las anteriores versiones de otros años. Igualmente, realmente casi todos los instaladores han cambiado y ya son muy sencillos de instalar. Listo, esperamos. Aquí ya tenemos nuestro instalador listo para arrancar el proceso. Vamos a seleccionar nuestro idioma, que en este caso pues es español. El instalador nos da dos opciones, ¿cierto? Nos dice, oye, ¿quieres probar primero el sistema operativo y luego instalarlo? Entonces podríamos utilizar esta opción, ¿cierto? O no, instalemos Ubuntu de una vez, ¿sí? Esta opción es muy interesante porque pues cuando uno presenta fallas en el arranque de Windows, donde ya definitivamente después de practicar varios procedimientos que se pueden utilizar para recuperar una instalación de Windows, y definitivamente usted no puede ingresar, usted puede utilizar esta opción para ingresar, realizar copia de los archivos, ¿cierto? Hacer el backup de la información y pues ahí sí proceder con una reinstalación limpia del sistema operativo, ¿sí? Se puede utilizar esta opción de esa manera, es muy útil. Bueno, pero continuemos, entonces vamos a darle instalar Ubuntu. Esperamos un poco. Aquí nos está pidiendo que pues indiquemos qué distribución de teclado queremos. A español Latinoamérica, ¿cierto? Le decimos continuar. Aquí podríamos hacer una prueba, ¿no? Del teclado. Podríamos hacer una prueba. Esto no lo tiene Windows. Es interesante esta parte. Pues para saber si estamos escogiendo la distribución de teclado adecuada, que active pues todas las funcionalidades del teclado. ¿Listo? Bueno, y aquí ya entonces ingresamos, ya estamos en la parte de la creación, ¿cierto? Ya de la instalación. Aquí hay algo interesante, ¿sí? Debería el sistema, generalmente lo hace, debería habernos identificado la partición, ¿cierto? El Windows que tenemos instalado, ¿sí? No lo ha hecho. Esperemos que no tengamos problemas en el resto de la instalación, pero pues vamos a dar continuidad. ¿Sí? Aquí debería haber una tercera opción que nos indicaría que hay una versión de Windows que si deseamos realizar una instalación conjunto con esa instalación, ¿sí? Y mantener los dos sistemas operativos. Tendríamos una instalación normal, ¿cierto? Que es donde se instalan la mayoría de utilidades, paquetes de oficina, ¿sí? Juegos, bueno, todo lo que trae el paquete de instalación, ¿cierto? Y una instalación mínima que viene con lo básico, ¿cierto? Y para navegar, ¿sí? Básicamente navegar por internet es lo más básico de esa distribución, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos a utilizar la opción de instalación personalizada, que era la que yo quería utilizar, pero no la veo acá.
Bueno, sí, entonces continuemos. Estaba aquí asesorándome de esta parte. Bueno, listo. El tema es, vamos a utilizar la instalación normal. ¿Sí? La instalación normal, de descargar actualizaciones y listo. Vamos a darle continuar. En estas instalaciones de sistema operativo Linux, no soy ya he realizado instalaciones anteriores, pero pues no soy tan práctico, pues porque el común denominador cuando usted realiza actividades de mantenimiento de equipos, digamos que el sistema operativo de mayor masificación y de uso pues viene siendo Windows, ¿sí? Entonces pues uno generalmente instala con mayor frecuencia Windows. Pero bueno, mira, entonces volvemos al tema de corrijo lo que había dicho anteriormente, la parte de identificar el Windows o no, esta es en esta segunda pantalla, tercera pantalla. Entonces, si observan, nos está reconociendo nuestra instalación anterior de Windows, ¿sí? ¿Sí? Entonces, podríamos utilizar esta opción, pero ¿qué sucede? Esta opción, digamos que no lo hace todo, ¿cierto? Y perderíamos unas cosas importantes que quiero explicarles, que digamos que nos hacen entender las similitudes que puede tener en su sistema el Windows y el Ubuntu como tal, ¿sí? O la distribución Linux en este caso. Bueno, entonces vamos a darle, no vamos a utilizar esta sería la fácil, ¿cierto? Este sería el camino fácil, sencillamente que el mismo Ubuntu haga su trabajo sucio y nos cree las particiones necesarias para que él funcione y además arranque sin ningún inconveniente, ¿cierto? La otra opción que nos ofrece pues sería borrar el disco duro y hacer una instalación totalmente limpia únicamente de Ubuntu. Pues esa no es nuestra opción porque necesitamos hacerlo es con Dual Boot. Y vamos a utilizar esta opción, ¿sí? Esta opción que es lo que nos permite básicamente poder acceder a la lectura del disco duro, ¿cierto? Y poder visualizar todo su sistema de particionamiento, ¿sí? Ahora, importante, recuerdan que al inicio del ejercicio dejamos un espacio libre de una X cantidad en donde íbamos a realizar la instalación del sistema operativo. Pues miren, acá está. Sí, acá tenemos 33.218 megas, o sea 33 gigas y 218 megas. ¿Sí? De este espacio libre vamos a hacer un trabajo, básicamente. Lo quiero explicar acá. Entonces, ¿qué trabajo es el que vamos a realizar? Bueno, entonces primero que todo vamos a crear una partición ¿sí? Una partición que va a ser para el usuario root, ¿sí? que va a ser la partición de raíz del sistema, ¿sí? Que no tanto para el usuario root, corrijo en mi apreciación, es para la raíz del sistema, ¿sí? Para la raíz del sistema, ¿sí? Que en Linux ya sabemos que se simboliza con el slash, ¿cierto? Este slash es igual a tener en Windows la carpeta C, ¿sí? El disco local C, ¿listo? O sea que es nuestra carpeta, es nuestro disco o partición primaria, ¿sí? ¿Y de qué tipo va a ser esa partición? Va a ser de tipo primaria y el sistema de archivo va a ser x4, ¿listo? Listo, esa es la primera, ¿cierto? Entonces digamos que a similitud de un Windows sería la carpeta, el disco local C, donde se instalan todos los programas, donde se instalan todos los archivos del sistema operativo, ¿sí? Es esa carpeta raíz o principal, ¿sí? Bueno, listo. Y en Linux es muy común y es una muy buena práctica recomendada realizar, o sea, generar una partición aparte para los archivos de usuario, ¿sí? Para los archivos de usuario. Esa partición aparte es la que se conoce como el home, ¿sí? La partición home, que básicamente lo que va a hacer es reunir todos los archivos de cuantas cuentas de usuario tengamos en el sistema operativo, ¿sí? Que abrí mi cuenta de usuario 1, luego la otra, 3, 4, 5, 6 cuentas de usuario en un solo equipo. Entonces todos esos archivos que produce el usuario, ¿cierto? Van a ser almacenados en el archivo home, ¿sí? En el directorio, en la raíz home, ¿sí? Que va a ser una partición adicional, ¿sí? O sea que vamos a tener individualizado el sistema de archivos del sistema operativo y el sistema de archivos de los usuarios, ¿sí? Esta también va a ser de tipo primaria y de sistema de archivos x4, ¿listo? Ahora viene otra partecita, ¿sí? Esta memoria virtual, digamos que están divididas las opiniones, ¿sí? Las opiniones generalizadas indican que es bueno crearla, ¿cierto? Que debe ser creada, o sea, que debe ser creada con el doble de la memoria del equipo.
Es decir, que si yo tengo 2 GB de memoria RAM, pues debería crearla con 4 GB, ¿sí? Que si yo tengo 6 GB de RAM, pues con 12, ¿sí? Pero pues hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Esta memoria virtual, ¿sí? Es lo mismo que encontramos en Windows como memoria de paginación, ¿sí? Como archivo de paginación, ¿sí? Que básicamente no es más que un espacio en el disco duro que es utilizado por el sistema operativo para guardar, así como guardan la memoria RAM información, ¿cierto? Que no es de forma permanente, sino aleatoria, ¿cierto? Y que puede ser borrada una vez se suspenda el fluido eléctrico al equipo. En este caso, esta memoria virtual, ¿cierto? O este espacio de paginación, tanto en Windows como en Linux, se utiliza es para dejar, sí, como para guardar esa información que en el momento los procesos del sistema no están utilizando y dejarla ahí un momento mientras la necesita, ¿sí? Mientras la vuelve a necesitar, eso liberándoles de cierta forma un desempeño, ¿cierto? Mejorando el desempeño de la memoria RAM real, ¿sí? Entonces en Windows la conocemos como memoria de paginación, ¿cierto? Y en Linux se conoce como el swap, ¿sí? Importante, ¿sí? En Windows muchas personas cuando dejan que sus discos duros lleguen al tope, ¿cierto? De su capacidad, empiezan a tener problemas de performance y desempeño y muchas veces les aparece el mensaje de que su disco duro está a punto de llenarse, libera espacio y en algunos casos en Windows XP aparecía el mensaje, no he tenido la oportunidad de visualizarlo en Windows 10, le decía su memoria virtual, su espacio, su archivo de paginación está quedando corto, ¿sí? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Sin embargo, en Linux están divididas las opiniones, ¿sí? Algunos dicen que es mejor crearlo como una partición, otros dicen que igualmente el sistema operativo, si no se crea la partición, él va a crear un archivo que va a ser utilizado, va a ser escrito en el disco y va a ser utilizado como si fuese la memoria virtual, ¿sí? Entonces, en este caso y para el ejercicio, y porque las opiniones, digamos que las mejores prácticas están dadas a que se cree esa partición, entonces la vamos a crear, ¿sí? Con el doble del tamaño de la memoria, ¿sí? En este caso tenemos 4, o sea que me tendría que crear esa partición con 8 GB, ¿sí? Con 8 GB. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, acá dicen que el doble o mínimo la misma cantidad, ¿sí? Entonces, si tengo 4, mínimo 4 o si no el doble, ¿sí? Como tenemos un ejercicio académico, entonces, y el disco que dejé es bastante pequeño, ¿cierto? Es posible que utilice solamente 4 GB. Y por último tenemos una partición de arranque lógica para el Ubuntu de tipo F, ¿sí? De tipo F, listo. Entonces vamos a crear un total de ¿cuántas particiones? 4 particiones para el proceso de instalación de Ubuntu, ¿sí? Por eso no quise utilizar la opción 1 que ya el sistema nos ofrecía para poder explicar este contexto, este aparte. Bueno, vamos entonces a realizar nuestra primera partición de raíz equivalente en Windows al disco local C. Listo. El proceso de creación aquí de particiones pues es muy sencillo, intuitivo, ¿cierto? Si le damos acá en el más clic, nos pregunta de qué tamaño vamos a dejar dicha partición. Entonces aquí como estamos cortos de espacio, voy a ver, vamos a ver cuánto le dejamos. 600, son 4 particiones. El home, pues el home no creo que sea tan necesario, vamos a dejarle bueno, vamos a ver si nos sale, ¿sí? Vamos a ver si nos sale. Dale 20.000. Perdón, siempre me apaga el teclado numérico. 1, 2, 3, listo. 20.000 megas, o sea, 20 gigas para la primera partición, que va a ser de tipo primaria, ¿cierto? Que va a ir al final del espacio, ¿sí? Al final del espacio, ¿sí? Y que va a ser de tipo X4, ¿sí? Que ya nos aparece casi que por defecto, ¿sí? Listo, X4. Y el punto de montaje, ¿sí? El punto de montaje es lo que le vamos a especificar, ¿sí? Entonces vamos a decir, el slash es básicamente la raíz del sistema, ¿listo? Entonces esa va a ser nuestra primera
nuestra primera partición. Bueno, pero ¿será que la puedo dejar un poco más pequeña? No, bueno, vamos a dejarla así. Lo que pasa es que como tenemos solamente 30 gigas, o sea que me quedan 10 gigas para jugar con el resto de información. Es lo que me preocupa, que de pronto el home me quede muy pequeño y por eso tengo que sacar 4 gigas de RAM. Bueno, vamos a hacerlo. Igualmente este es un trabajo académico, ¿listo? Entonces vamos a dejarlo, no. Esperamos que cree la partición. Listo, ya nos aparece muy bien, miren, aquí nos aparece nuestra partición. Vamos a crear espacio libre. Listo, nos quedan, se nos quedaron 13.000 nomás. Listo, vamos a ver. Vamos a crear nuestra siguiente partición, que sería la partición del home. Listo, también va a ser de tipo primaria, va a ir al final del espacio del disco, cierto, va a ser x4 y va a ser home. Ahora viene lo bueno del asunto, que es decidir de cuántas gigas vamos a dejarla. Bueno, vamos a dejarla de 10 gigas. Listo, 10 gigas y me quedarían, sí, yo creo que me alcanza. Listo, vamos a darle ok, punto de montaje, repasemos. De tipo primaria, al final del espacio, utilizada como fichero transaccional x4, cierto, punto de montaje, el home. Damos ok y esperamos que la cree. Listo, vamos. ¿Cuánto espacio libre nos quedó? Nos quedaron 3218 megabytes. Listo, entonces 3 gigas larguitos. Vamos a espacio libre nuevamente, vamos por nuestra tercera partición, que es la memoria virtual o la partición SOM. ¿Listo? Entonces esa ya no es de tipo primaria, es de tipo lógica, va al final del espacio, ¿cierto? Y ya no va a ser de este tipo transaccional, sino que vamos a buscarla área de intercambio. Observen, área de intercambio. ¿Listo? Área de intercambio. ¿Sí es? ¿Listo? Y damos, no, pero qué pena, aquí nos toca dejarlo. Entonces habíamos hablado de que sería el doble de la memoria o la igualdad, ¿cierto? Digamos que en este momento no puedo hacerlo, pues porque esto es un trabajo académico y no me alcanzaría el espacio en disco que tengo disponible, ¿sí? Entonces vamos a dejarle 2 gigas y media, que vendrían siendo, tengo 3000, es lo que me queda disponible. ¿Cuánto me queda disponible? Sí, 3000. Bueno, vamos a dejarle 2500 megas. 2500 megas, área de intercambio, y le vamos a decir ok, 500 de 500. Sí. Listo, área de intercambio, repasemos. Pues aquí sí ya sería tener el tema claro de si es una instalación real ya, no académica, pues toca pensar bien estos temas y saber cuánto espacio en disco voy a dejar para cada uno. Listo, ok, listo, esperamos que no la cree y nos va a quedar un último espacio muy pequeñito, ¿cierto? De 700 megas, perfecto, no hay problema, me quedó bien. Vamos a utilizar ese último espacio libre que nos queda para crear la partición EFI de inicio de Ubuntu. ¿Listo? Bueno, si como ustedes pueden observar, por aquí hay una partición EFI, ¿cierto? También, pero esta partición EFI es del Windows. Entonces, ¿qué pasa? Si yo si yo no creo esta otra partición EFI para el Ubuntu, el sistema de instalación va a utilizar esta partición también para escribir la información de inicio del Ubuntu. ¿Qué pasa? Cuando yo arranque mi sistema operativo Windows, y Windows ahorita, Windows 10 es pero súper invasivo, no permite, o sea, siempre se está actualizando, y pues por temas de seguridad es importante, ¿cierto? Esas actualizaciones, pues entonces cada vez que el sistema operativo se actualice y afecte cuestiones de inicio y eso, sobrescriba esa partición EFI, pues adivine qué va a pasar, pues se va a dañar las opciones de inicio de Linux, ¿sí? Entonces vamos a perder la instalación del DualBoot. Entonces por eso hay que individualizarlo, ese archivo. Bueno, aquí pues ya vamos a utilizar lo que nos queda disponible, también va a ser una partición lógica, la vamos a dejar al principio del espacio, y esta va a ser de tipo permítame un momento, por favor, ya regreso. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, estábamos terminando ya nuestra última partición. Listo, va a ser de tipo lógica, al principio del espacio del disco duro.
Ahí vamos a definir el tipo. Entonces, ¿sí? Área reservada para el arranque, ¿sí? O sea, aquí vamos a utilizar esta opción, pero también amplío esta vuelta que estaba haciendo. Entonces, partición del sistema, qué pena. Partición del sistema F, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esto. Listo. Ya aquí no nos queda lo que nos resta del espacio en disco. Al principio, lógica y ok. Listo. Esperamos que nos la cree. Y vamos a repasar a ver cuántas particiones nos quedaron en nuestro trabajo. Listo. Entonces, repasemos el root, archivos del usuario, la home, memoria virtual o memoria RAM, ¿cierto? Memoria RAM ahí adicional, o sea, no memoria RAM, discúlpeme el término, memoria virtual, ¿sí? Esto es una memoria virtual. ¿Basada en dónde? En disco, ¿sí? En almacenamiento en disco. Por eso, dentro de las recomendaciones, ahorita actualmente todas las instalaciones uno debería hacerlas sobre disco de estado sólido, ¿no? Pues porque el proceso de lectura y escritura, por ejemplo, de este tipo de memoria que se utiliza de forma aleatoria, pues va a ser mucho más rápido, ¿sí? Porque recordemos que los discos duros de estado sólido, pues sus velocidades son muchísimo más rápidas que las que los discos normales, ¿sí? Entonces, importante eso, instalaciones sobre discos de estado sólido. Y nuestro arranque F, ¿sí? Nuestra partición F. Bueno, listo, creo que no hay más. Como ustedes observan, el mismo sistema operativo ya sabe qué particiones tiene que formatear, ¿cierto? En este caso la home y la raíz, ¿cierto? Y aquí ya no habría más nada que decirle, sino que instalar ahora. Listo, continuamos. Nos va a hacer como un resumen de lo que estamos haciendo. Perfecto, esto es magnífico. Continuamos. Aquí ya que nos resta, pues esperar que se haga el proceso de instalación. Bueno, hay que configurar unos temas de estos temas, ¿sí? De ubicación, ¿cierto? Entonces, para la hora y todos estos temas. Entonces ya ahí nos salió por defecto, pero pues si no fuese esa, sería muy sencillamente apuntar a donde es. Y ya eso es muy sencillo. Acá está mucho más intuitivo que en Linux, que en Windows. En Windows le aparece el listado ese grandote de información y uno tiene que seleccionar Bogotá, Lima, Quito, ¿sí? En este caso pues acá ya le aparece Bogotá. Continuamos. Listo, pues aquí es la parte de usuario y eso, entonces yo lo voy a colocar acá, Alejandro Herrera. Me sugiere un nombre para el PC, yo le voy a colocar aquí Win no se puede colocar, no puede empezar a terminar porque no, listo. Win Linux, listo. Nombre del equipo, bueno, este más bien me gustaría dejarlo como usuario. Y aquí, bueno, acá hay unas reglas que por ejemplo en Windows no implica. Solo puede tener letras minúsculas. Listo, ya, cálmate. Y aquí le vamos a poner esto. El teclado parece que no me quedó en español bien. Pero eso uno lo puede corregir ahí cuando ya está. Listo. Una contraseña, pues yo no quiero ponerle contraseña. Bueno, sí señor, aquí no. En Windows uno sí puede crear a los usuarios y dejarlos sin contraseña. En Linux no, porque esta contraseña es la contraseña del root, entonces es mejor parametrizar ese dato. Listo. Parametrizamos, y iniciar sesión automáticamente para la facilidad del ejercicio. Listo. Configuración de usuario, nombre del equipo y asignación de credenciales de acceso. Bueno, como esto toma un poquito de tiempo, entonces vamos a pausar y volvemos cuando ya la instalación haya sido satisfactoria. Detalle importante, ¿no? Esta versión de Linux, en especial esta de Ubuntu, es, digamos que pensaría yo que la distribución más parecida o similar, ¿cierto? En el ambiente gráfico a Windows, ¿sí? Digamos que la facilidad de su uso
o más bien, bueno, más que que a Windows sería más como tirando un Mac, ¿no? Teniendo en cuenta que Mac tiene como kernel un sistema operativo, un kernel de Linux, ¿sí? Tiene el kernel de Linux, es el tema, ¿sí? Entonces cada vez es mucho más intuitivo, más fácil de utilizar, ya permite hasta instalaciones paso a paso de algunas aplicaciones, actualizaciones. Entonces digamos que esta es la distribución más sencilla de utilizar para personas que no tengan conocimiento sobre Linux, ¿sí? Que no hayan trabajado sobre Linux. En caso de que ustedes van a adquirir un equipo pues, de cómputo que donde les ofrezcan Linux, pues el ideal es que si venga con esta distribución, que es muy sencilla de utilizar, ¿sí? Vamos, que no van a sentir tanto el impacto a otras versiones de Linux que están diseñadas para otras funcionalidades. Esta está diseñada para una versión de escritorio muy suave, que cualquier usuario que no esté muy adaptado que no esté adaptado a Linux pues lo pueda utilizar sin inconvenientes. Bueno, continuamos con la instalación, ya retornamos. Bueno, continuamos. Listo, nuestro sistema operativo Linux Ubuntu ha terminado su proceso de instalación, no ha generado ningún tipo de error, entonces consideramos que el proceso ha sido sumamente satisfactorio. Listo, entonces ahora que nos resta reiniciar el equipo, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener que deshabilitar? Vamos a tener que deshabilitar la unidad de CD, ¿sí? Aquí la unidad de CD en la máquina virtual. En el caso que lo estuviéramos haciendo con una USB, pues sería retirar la USB, ¿sí? O si lo estuviéramos haciendo con disco, pues retirar el disco de la unidad, pues para que a lo que él bootee por esa unidad, pues ya no reconozca el instalador y continúe con el disco duro, ¿sí? Que sería la siguiente instancia. Entonces vamos a darle a reiniciar a ver cómo nos va. Ya sabemos que para entrar en este caso a la setup de la máquina virtual lo hacemos con F12. Vamos a ver qué nos resulta. Vamos a reiniciar el equipo y validar nuestro proceso. ¿Sí ves? Nos lo está indicando así. Por favor, remueva el medio de instalación y presione Enter. Entonces, para removerlo, en nuestro caso, nos tocaría, como tenemos virtualizada esa instalación, yo creo que nos va a tocar oprimir F12 para entrar a la setup. Vamos a darle Enter a ver cómo nos funciona. Y efectivamente no nos arrancó por la unidad. Digamos que aquí ya la máquina virtual sabe cuándo desconectar. Nos desconectó el medio de instalación, pues porque ya tenemos instalado el producto, ¿sí? Entonces, excelente, ¿sí? Y aquí nos aparece lo que el group, ¿sí? Mira, no se permita un momento, yo muevo esta, no sé si se puede desfijar. A ver, sí, perfecto. El group, ¿sí? El group de Ubuntu, donde nos permite seleccionar, ¿cierto? Nos permite seleccionar por dónde queremos ingresar, ¿sí? ¿Por dónde? Por Ubuntu. Listo. Por Windows, ¿sí? Entonces ahí están las dos particiones. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio, vamos a ingresar por Ubuntu para terminar, validar a ver qué otra configuración nos hace falta y luego regresamos y entramos por Windows para comprobar que tenemos nuestra instalación correcta. Digamos que Windows ya lo tenemos configurado, entonces no debería de haber ninguna afectación, ¿cierto? En el sistema de archivos de Windows. Entonces deberíamos ya de tener nuestros dos sistemas operativos totalmente funcionales. Esperamos que Ubuntu haga su arranque, su inicio, su carga de archivos y vamos a encontrarnos con su pantalla de inicio. Bueno, que le dimos, lo configuré para iniciar la sesión automáticamente. Esa clave que se colocó en ese momento de instalación, recordemos que la clave root, que es la que se utiliza para todo el proceso de instalación de cuanta cosa queramos hacer acá en Linux. Listo. Efectivamente tenemos nuestro sistema operativo Ubuntu, distribución Linux Ubuntu, totalmente funcional.
listo. Procesador de texto, LibreOffice, o sea que ya ellos traen, como hicimos, el instalador ya trae un paquete ofimático y un conjunto de aplicaciones por defecto, navegador Google Chrome, este trae una versión de Mozilla, una versión de Chromium creo que es que se llama. Solamente viene con Firefox. Personalmente Firefox me gusta mucho, también lo utilizo bastante. Bueno, aquí ya el tema de usabilidad, pues ya hay muchas cosas por configurar y ya trae Spotify, trae Skype, Visual Studio Code para desarrollo, Android Studio, buenísimo, vea pues, la verdad realmente hace rato que no utilizaba esta versión. Trae Gitkraken, excelente para manejo de versionamiento de código fuente. Gitkraken es una excelente herramienta. Plex, Plex es para compartir un contenido multimedia, muy bueno también. Un reproductor de audio, vea pues. Slack para trabajo colaborativo, mira pues, excelente, vea. Este IDE para desarrollo con Java es excelente. Bueno, entonces consideramos que el proceso de instalación de Ubuntu ha sido satisfactorio. Quería navegar un poco, validar si estamos navegando sin problema. Perfecto. Ya, o sea, la máquina virtual está navegando un 5. Bueno, excelente. Entonces vamos a cerrar esto, ¿cierto? Close tab, cerrar todo, cerramos esta vuelta, hecho. Y dice que se han publicado actualizaciones, entonces que si deseamos instalarlas, ¿sí? Entonces digamos que en este momento no, porque vamos a salir, listo, nos tomaría más tiempo. Entonces vamos a decirle que vamos a, no tiene reinicio, ok, la sesión, bueno, vamos a apagar, ok. Y démosle reiniciar. Ahora, ¿para qué? Para ingresar por Windows. Vamos a ingresar por Windows, listo. Book Manager Windows. Esperemos que nuestro Windows 10 esté funcionando un 5. Perfecto, está arrancando. Esperamos que cargue nuestro Windows 10, esperando que no tenga ningún tipo de afectación. Y efectivamente nuestro Windows 10 está funcionando según su instalación. Ya sabemos que en temas de performance y esto de desempeño, pues Linux siempre se ha llevado a Windows, porque Windows carga mucho más servicios. Digamos que es mucho más robusto Windows en temas de archivos, de ambiente gráfico y todo este tema que copa bastantes recursos del sistema. Entonces, listo, perfecto. Entonces, digamos que para la actividad de instalación de Dual Boot de un sistema operativo de tipo Windows y una distribución Linux, damos por concluida esta actividad. Muchísimas gracias.